¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Quién podría imaginar que el eco de risas infantiles en un pasillo vacío podría ser el preludio de un misterio escalofriante? En una noche cualquiera, cuando la luna llena brillaba con un fulgor casi sobrenatural sobre la Ciudad de México, un simple celador se adentraba en el laberinto de aulas y corredores de la escuela primaria Benito Juárez, en la colonia Roma. Su nombre era Ernesto, un hombre de mediana edad que había dedicado la mayor parte de su vida a cuidar de ese edificio que, aunque desgastado por el tiempo, aún albergaba sueños y esperanzas. Ernesto había aceptado el trabajo nocturno tras la muerte de su esposa, buscando en la rutina un consuelo que nunca llegaba. A menudo se perdía en sus pensamientos, recordando los días en que la risa de su hija Valentina llenaba cada rincón de su hogar. La soledad se había convertido en su compañera constante y cada noche, en la penumbra del colegio, se enfrentaba a un silencio que lo acosaba como un espectro. Sin embargo, aquella noche, algo diferente se cernía en el aire. A medida que la luna ascendía en el cielo, él comenzó a escuchar un susurro, un eco lejano de risas que rompía la quietud de los pasillos. Al principio pensó que se trataba de su imaginación, una ilusión provocada por el cansancio. Pero cuando las risas se intensificaron, resonando en los muros, Ernesto se detuvo. Su corazón latía con fuerza y un frío recorrió su espalda. ¿Qué o quién estaba detrás de esos sonidos? Decidido a investigar, se adentró en el pasillo principal. Las luces fluorescentes parpadeaban y la sombra de su figura danzaba sobre las paredes. Los recuerdos de su hija lo atormentaban y en su mente la imagen de Valentina sonriendo se mezclaba con la inquietante realidad de aquel lugar. La escuela, que durante el día estaba llena de vida, se transformaba en un laberinto sombrío que parecía cobrar vida propia. Las puertas de las aulas se cerraban con un leve crujido, como si una fuerza invisible intentara retenerlo. Ernesto avanzó hacia el salón de música, donde las risas parecían más intensas. Al abrir la puerta, se encontró con un entorno que lo desarmó. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y en el centro, un viejo piano parecía vibrar con la música de un pasado olvidado. Sin embargo, no había nadie allí. El aire era pesado, impregnado de una nostalgia que lo invadió y lo hizo recordar momentos perdidos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando de repente un grupo de niños apareció ante sus ojos. Su risa era clara y pura, resonando en el aire como un canto de sirena. Vestían uniformes de la escuela, pero sus rostros eran pálidos, casi etéreos. Ernesto sintió que su corazón se detenía. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, su voz temblando de asombro. Los niños, sin responder, comenzaron a danzar, sus cuerpos flotando con una ligereza que desafiaba la gravedad. Era evidente que algo sobrenatural estaba ocurriendo. En los meses que había trabajado allí, nunca había visto nada así. La idea de que esos niños fueran fantasmas de almas perdidas que regresaban cada luna llena para jugar en su antigua escuela lo paralizó. Pero había algo más, una sensación de tristeza que emanaba de ellos, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de alegría y dolor. Ernesto recordó las historias que había oído de su abuela sobre los espíritus que regresan en noches especiales, buscando completar lo que dejaron incompleto en vida. Se preguntó si estas almas inocentes intentaban comunicarse con él, o si simplemente estaban condenadas a repetir su juego eterno, atrapadas en un limbo de risas. La atmósfera era densa. El silencio de la noche se había transformado en un lamento sutil. La risa, en lugar de ser un sonido festivo, se tornaba en un eco de tristeza. Ernesto sintió que el peso de su propia soledad se intensificaba en ese momento. Eran niños, sí, pero también eran recuerdos de lo que había perdido.
y en su corazón una chispa de esperanza empezó a surgir. Tal vez, a través de ellos, podría encontrar la manera de reconciliarse con su propio pasado. Pero cuando la luna se alzó en todo su esplendor y el reloj marcó la medianoche, un grito desgarrador resonó en los pasillos, una advertencia clara de que el juego estaba a punto de tomar un giro inesperado. Lo que había comenzado como una simple aparición se convertiría en una búsqueda de respuestas, una confrontación con los fantasmas no solo de los niños, sino también de su propia vida. ¿Podría Ernesto descubrir la verdad detrás de sus risas y en el proceso sanar las heridas que aún lo atormentaban? La noche apenas comenzaba y el misterio de la escuela Benito Juárez lo esperaba. La risa de los niños se desvaneció en un eco distante y Ernesto, aún paralizado por la visión de aquellos espíritus danzantes, sintió cómo la realidad comenzaba a desvanecerse a su alrededor. El grito desgarrador que había resonado en los pasillos lo sacó de su trance. Era un sonido que parecía surgir de las entrañas del edificio, una llamada de auxilio que se entrelazaba con la risa de los niños, creando una melodía macabra que reverberaba en su mente. Con una mezcla de temor y determinación, decidió seguir el sonido. A medida que avanzaba, las luces titilaban con más fuerza y el aire parecía volverse más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de emociones reprimidas. Sabía que no podía retroceder. Algo lo impulsaba a seguir adelante, como si el destino lo estuviera guiando hacia el corazón del misterio. Al final del pasillo, Ernesto se encontró con la biblioteca, cuyas puertas de madera estaban entreabiertas. El grito había cesado, y en su lugar, un silencio inquietante se apoderó del lugar. Con un golpe de valor, empujó la puerta y entró. La biblioteca estaba llena de estanterías repletas de libros cubiertos de polvo, y el aire olía a papel viejo y olvido. En una mesa en el centro, una figura se perfilaba en la penumbra. Era una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un moño deshecho y una expresión de profunda tristeza en su rostro. Ella levantó la vista y sus ojos, profundos y oscuros, parecían atravesar la carne y el hueso de Ernesto, como si pudiera ver sus propias cicatrices. «¿Por qué has venido?», le preguntó con una voz suave pero firme, como si cargara con el peso de muchas historias no contadas. Ernesto, sorprendido por su presencia, balbuceó: «Escuché risas y un grito. ¿Quiénes son esos niños? ¿Qué está pasando aquí?». La mujer lo miró con compasión. «Soy la directora de esta escuela, doña Clara. Murió hace años, pero mi espíritu se niega a abandonar este lugar. Estos niños son los que nunca pudieron irse. Jamás encontraron paz». La revelación lo golpeó como un martillo. La directora era un fantasma, y esos niños, atrapados en un ciclo de juego y llanto, eran las almas que habían quedado varadas entre dos mundos. «¿Por qué están aquí?», preguntó Ernesto, su voz casi un susurro. «Ellos buscan respuestas, igual que tú», dijo doña Clara. Su mirada se endureció. «Cada luna llena vienen a recordar su infancia, pero también reviven sus miedos y sus penas. La risa que escuchas es una mezcla de felicidad y dolor. Tienen algo que les ata a este lugar, algo que deben resolver». Mientras la mujer hablaba, Ernesto sintió que su propia soledad se entrelazaba con la angustia de esos niños. «¿Pero cómo puedo ayudarles?», preguntó, sintiendo que su corazón se llenaba de un deseo profundo de sanar no solo a esos niños, sino también a sí mismo. «Hay un secreto guardado en esta escuela, una historia que se ha perdido con el tiempo. Si deseas ayudarles, debes descubrirlo. Ellos no pueden hacerlo solos. Tienes que enfrentarte a tu propia tristeza y, al mismo tiempo, liberar a esos espíritus para que encuentren la paz». Ernesto asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. En ese momento, el sonido de risas comenzó a resonar de nuevo, pero esta vez era más suave, casi un susurro melancólico que parecía invitarlo a seguir adelante.
Sin embargo, la advertencia de Doña Clara lo resonó en su mente. Debes tener cuidado. No todo lo que brilla en la oscuridad es bueno. Hay otros espíritus aquí, aquellos que no están dispuestos a dejar que la verdad salga a la luz. A medida que se preparaba para salir de la biblioteca, la puerta se cerró de golpe y una sombra oscura se deslizó por el umbral. Ernesto retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Una figura alta y difusa emergió de las sombras, con ojos que brillaban como dos brasas encendidas. Era un niño, pero su expresión era de dolor y rabia. «No puedes ayudarlos», gritó, su voz resonando en el aire como un trueno. «Nadie puede ayudarles, este lugar es nuestro». Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. El niño fantasma era un símbolo de la resistencia de aquellos que no deseaban ser liberados. Un recordatorio de que no todos los espíritus querían enfrentar su pasado. «¿Por qué no quieres que se vayan?», preguntó Ernesto, tratando de mantener la calma. «Porque si se van, yo también tendré que irme. No puedo estar solo». «No quiero estar solo», exclamó el niño, su voz quebrándose en un llanto desgarrador. Ernesto sintió una punzada en el corazón. Comprendía su miedo, su desesperación. La soledad era un monstruo que lo había perseguido durante años y ahora se encontraba cara a cara con la misma angustia que había consumido su vida. «No estás solo», dijo, su voz firme. «Si los dejas ir, encontrarán la paz, y tú también puedes encontrarla. Hay otras formas de no estar solo». La figura del niño vaciló un momento, y en ese instante Ernesto supo que había llegado a un punto crucial. La lucha no solo era por los niños, sino también por su propia redención. Era un desafío que lo confrontaba con sus propios miedos y su historia. Una oportunidad para romper el ciclo de dolor que lo había mantenido cautivo. El niño parpadeó, su rostro cambiando entre la ira y la tristeza. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, la vulnerabilidad asomándose en sus ojos. «Porque yo también he perdido a alguien», respondió Ernesto, sintiendo que una conexión se formaba entre ellos. «Sé lo que es sentirse atrapado y solo, pero hay esperanza y juntos podemos encontrarla. Te prometo que no estarás solo». La atmósfera en la biblioteca cambiaba. La tensión se disipaba lentamente y la conexión emocional entre Ernesto y el niño comenzó a abrir un camino hacia la verdad. Sin embargo, la advertencia de Doña Clara aún resonaba en su mente. No solo se enfrentaba a los fantasmas del pasado, sino también a las fuerzas que se oponían al cambio. Con el corazón acelerado y una nueva determinación, Ernesto sabía que debía descifrar el secreto que mantenía a esos niños prisioneros. La búsqueda apenas comenzaba, y el misterio de la escuela Benito Juárez lo esperaba, junto con los peligros que acechaban en las sombras. La noche estaba lejos de haber terminado, y las risas de los niños resonaban aún, invitándolo a descubrir la verdad detrás de su sufrimiento. Mientras la luna seguía iluminando el camino, Ernesto respiró hondo y se preparó para enfrentarse a lo desconocido, decidido a liberar no solo a los niños, sino también a sí mismo. La danza de risas y lamentos continuaba, y él estaba listo para desvelar los secretos que se ocultaban en la penumbra de la escuela. Ernesto sintió que el aire en la biblioteca se volvía más denso, como si el mismo lugar estuviera respirando con él. La figura del niño, aún llena de ira y dolor, seguía mirándolo con desconfianza. «No entiendes. No puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo primero», dijo el niño, su voz temblando como un hilo de cristal a punto de romperse. A medida que la tensión crecía, la biblioteca pareció transformarse, las estanterías inclinándose un poco más, como si quisieran escapar de la mirada del niño espectro. Ernesto recordó su propia infancia, llena de risas y juegos, pero también de sombras que acechaban en la esquina de su mente. La pérdida de su hermana pequeña, Laura,
había dejado una cicatriz que nunca había sanado del todo. La culpabilidad de no haber podido protegerla lo había atormentado durante años, convirtiendo sus recuerdos en un laberinto de nostalgia y desasosiego. ¿Qué sabes sobre la pérdida?, preguntó el niño, su voz poco a poco abandonando el tono confrontativo. ¿Qué sabes sobre el dolor de no poder salvar a alguien que amas? Ernesto sintió un nudo en la garganta. Perdí a mi hermana hace muchos años, confesó, sus palabras saliendo entrecortadas. Me quedé con la sensación de que debía haber hecho más, de que si hubiera sido más valiente, aún estaría aquí. El niño lo miró, y por un momento, la rabia en sus ojos se transformó en comprensión. ¿Y por eso no quieres dejar que se vayan? ¿Porque temes que si lo haces, tú también perderás lo que te queda de ellos? Esa pregunta lo golpeó con toda su fuerza. Ernesto sintió que su propia lucha se reflejaba en la mirada del niño. No, no es eso, intentó justificar, pero en su interior sabía que había algo de verdad en las palabras del niño. La conexión que había hecho con esos niños lo había llevado a revivir sus propios traumas. La lucha por liberar a esos espíritus también era una lucha por liberarse a sí mismo. El ambiente cambió repentinamente. Un viento helado recorrió la biblioteca y las luces comenzaron a parpadear de manera errática. ¡No lo permitas!, gritó doña Clara, apareciendo de nuevo entre las sombras. La oscuridad está despertando. Ernesto se dio la vuelta, pero la mirada de la directora era ahora de pánico. El niño no es solo un niño, es un guardián de secretos, una sombra de lo que esta escuela ha ocultado. Si no tienes cuidado, él puede arrastrarte a la oscuridad con él. El niño se interpuso entre ellos, su forma temblando como si estuviera a punto de desvanecerse. No soy solo un niño, soy lo que queda de la verdad que esta escuela ha enterrado. No puedes liberarlos sin enfrentar lo que realmente sucedió aquí. Ernesto sintió que la realidad se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz un susurro lleno de miedo. Esta escuela tuvo un pasado oscuro. Hubo un accidente que nadie ha querido recordar. Los niños que ves, ellos no solo fueron víctimas, sino testigos de algo terrible. Y yo fui el que los condujo a ello. La confesión del niño lo dejó helado. La culpa, la desesperación, todo se mezclaba en el aire, creando un torbellino de emociones. ¿Qué sucedió?, insistió Ernesto, sintiendo que estaba al borde de un abismo más profundo de lo que había imaginado. Hubo un fuego que consumió a muchos, pero no fue un accidente. Alguien provocó ese fuego, y al hacerlo, selló los destinos de todos nosotros, dijo el niño, su voz ahora llena de tristeza. No puedo dejar que se vayan, porque si lo hacen, yo seré arrastrado a la verdad, y no sé si estoy listo para enfrentarla. La confusión y el horror se apoderaron de Ernesto. La revelación lo envolvió como una neblina inquietante. Los ecos de la risa de los niños ahora resonaban de manera diferente, como si el eco de sus risas estuviera entrelazado con los gritos de dolor y desesperación. ¿Y qué hay de doña Clara? ¿Qué papel jugó en todo esto? La mirada del niño se tornó sombría. Ella fue la directora, pero también fue cómplice. Todos lo fueron, en un intento de proteger a la escuela, a sus reputaciones. La verdad fue enterrada para que nadie tuviera que enfrentarse a lo que realmente había pasado aquí. Ernesto sintió que su corazón se hundía. La lucha que había asumido no era solo por la liberación de las almas atrapadas, sino también por la redención de aquellos que habían sido cómplices de un secreto mortal. No puedo permitir que la verdad se quede oculta, murmuró, sintiendo que su propia cordura se tambaleaba ante la magnitud de lo que enfrentaba. El niño lo miró fijamente. Tienes que decidir, Ernesto. Puedes seguir adelante y descubrir lo que realmente sucedió, o puedes quedarte aquí, atrapado en el mismo ciclo de dolor que nos ha encarcelado a todos. Pero ten cuidado, porque la verdad tiene un precio. Doña Clara intervino, su voz resonando con una mezcla de tristeza y determinación.
Tú eres el único que puede deshacer este nudo. La historia de esta escuela no se trata solo de los niños, sino de todos los que han pasado por aquí. La culpa se ha transmitido de generación en generación, y solo tú puedes romper ese ciclo. Mientras las palabras de doña Clara se asentaban en su mente, Ernesto sintió que la lucha había escalado a un nivel completamente nuevo. No solo debía liberar a los niños, sino que también debía enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado, enfrentar la traición de su propia memoria y el dolor que había guardado por tanto tiempo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Y si todo lo que había experimentado no era más que una manifestación de su propio sufrimiento? ¿Y si la locura lo había llevado a crear fantasmas de su propia mente? Las sombras de la biblioteca parecieron alargarse a su alrededor, y la risa de los niños resonaba cada vez más fuerte, como un coro que lo llamaba hacia la verdad. Ernesto respiró hondo, sintiendo que cada fibra de su ser estaba a punto de estallar. «Está bien», dijo con voz temblorosa pero firme. «Voy a descubrir la verdad, no solo por ustedes, sino también por mí mismo. No puedo seguir cargando con este dolor y tampoco puedo dejar que permanezcan atrapados». Con esas palabras, la atmósfera cambió de nuevo. Un rayo de luz iluminó la habitación y las risas de los niños comenzaron a transformarse en un canto esperanzador. La sombra del niño vaciló, y por un instante la ira y el miedo se convirtieron en algo más, una chispa de esperanza. Pero la lucha aún no había terminado. Con la decisión tomada, Ernesto sabía que el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros, y que los secretos que aguardaban en la oscuridad podrían ser más devastadores de lo que jamás había imaginado. La noche apenas comenzaba, y el misterio de la escuela Benito Juárez lo aguardaba, junto con su propio destino entrelazado con el de aquellos que nunca encontraron el camino hacia la paz. La búsqueda de la verdad estaba por comenzar, y con ella la revelación de los secretos que cambiarían todo lo que creía saber. Ernesto sintió cómo la decisión que había tomado lo empujaba hacia un abismo de emociones contradictorias. La luz que había surgido de su declaración parecía abrir un camino en la penumbra de la biblioteca, pero la sombra del niño seguía ahí, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La tensión en el aire era palpable, como si cada rincón de la sala estuviera conteniendo la respiración, esperando su próximo movimiento. ¿Y ahora qué?, preguntó el niño, su voz temblando entre la esperanza y el miedo. ¿Vas a enfrentarte a la verdad de lo que sucedió? ¿Estás listo para lo que eso implica? Ernesto sintió como un escalofrío recorría su espalda. La verdad no solo implicaba desenterrar secretos, sino también lidiar con el dolor que había estado evitando durante tanto tiempo. «No puedo seguir huyendo de esto», respondió, intentando infundir determinación a sus palabras. «Debo enfrentar lo que pasó aquí, incluso si eso significa enfrentarme a mis propios fantasmas». Doña Clara observaba desde las sombras, su rostro pálido iluminado por un destello de luz. «Tienes que tener cuidado, Ernesto. La verdad puede ser más peligrosa que cualquier sombra que haya aquí. No todos están dispuestos a dejar que el pasado salga a la luz». Sin embargo, la mirada del niño se había transformado. La ira y el dolor que lo habían consumido parecían desvanecerse, dejando atrás un atisbo de vulnerabilidad. «No quiero seguir atrapado en este ciclo», confesó, «pero tengo miedo. Miedo de lo que pueda suceder si la verdad es revelada». Ernesto sintió una conexión profunda con el niño. «No estás solo», dijo, su voz resonando con la sinceridad de su propia lucha. «Juntos podemos encontrar la verdad y liberarnos de este sufrimiento. No más sombras, no más secretos». A medida que hablaba, la atmósfera cambió de nuevo. El viento helado que había recorrido la biblioteca parecía calmarse, y las luces comenzaron a estabilizarse. Sin embargo,
Una presencia ominosa se hizo sentir en el ambiente, como si la propia biblioteca se resistiera a la revelación que estaba a punto de ocurrir. De repente, un estruendo resonó en el fondo, como si algo estuviera golpeando con fuerza las puertas de la biblioteca. Ernesto se dio la vuelta, su corazón palpitando con fuerza. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas un murmullo. «Es la oscuridad que se niega a dejarse ir», respondió doña Clara, su tono grave. «Si estás decidido a descubrir la verdad, debes estar preparado para enfrentar lo que venga. Hay fuerzas aquí que no desean que se revele el pasado». Ernesto sintió que la adrenalina corría por sus venas. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que su determinación se iba solidificando. «¿Cómo puedo enfrentar lo que acecha en la oscuridad?». El niño lo miró con una mezcla de admiración y temor. «Debes ir al lugar donde todo comenzó, donde el fuego consumió nuestras almas. Esa es la clave. La verdad está allí, pero también lo están los que intentan protegerla». La biblioteca comenzó a temblar y las luces parpadeaban de nuevo, como si la propia estructura estuviera resistiendo la decisión de Ernesto. «¿Dónde está ese lugar?», preguntó, buscando en el rostro del niño alguna respuesta. «El sótano», susurró el niño, su voz llenándose de la misma tristeza que había marcado su existencia. Ese fue el lugar donde todo se desató. Ernesto sintió que su corazón se detuvo por un instante. «El sótano», repitió, recordando las advertencias de doña Clara sobre las habitaciones prohibidas. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. La verdad lo llamaba y sabía que debía seguir adelante. «Voy a ir al sótano», dijo su voz firme. «Voy a descubrir lo que sucedió y no me detendré hasta que lo haga». Doña Clara pareció dudar. «Ernesto, hay cosas que no debes tomar a la ligera. El sótano está lleno de sombras y no todos los que han estado allí han regresado. Si no lo hago, seguiré siendo un prisionero de mi propio pasado», respondió él, sintiendo que el peso de su decisión lo empujaba hacia adelante. «No puedo permitir que el miedo me controle más». La mirada de doña Clara se suavizó y por un momento parecía comprender la profundidad de su determinación. «Está bien, pero debes tener cuidado. No solo te enfrentas a los secretos de esta escuela, sino también a los tuyos». Con esas palabras resonando en su mente, Ernesto se dirigió hacia la puerta que conducía al sótano. La biblioteca parecía oscurecerse a su alrededor, pero una luz interior brillaba con fuerza en su corazón. Sabía que estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, no solo en la búsqueda de la verdad sobre lo que había ocurrido en la escuela Benito Juárez, sino también en su propia lucha por la redención y la liberación de su dolor. Mientras descendía las escaleras hacia la oscuridad, un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero se mantuvo firme. La conexión que había formado con el niño y la determinación de liberar a las almas atrapadas lo guiaban. Era un camino peligroso, lleno de incertidumbre, pero estaba decidido a desenterrar la verdad, sin importar el costo. Al llegar al fondo de las escaleras, una puerta de metal apareció frente a él, cubierta de óxido y telarañas. Era un umbral hacia lo desconocido, y Ernesto sintió que el aire se volvía más frío. «Aquí es donde todo comenzó», murmuró, su voz resonando en la oscuridad. Con un último aliento profundo, empujó la puerta y entró en el sótano, listo para enfrentar lo que había estado oculto por tanto tiempo. Las sombras danzaban a su alrededor, y la sensación de que la verdad estaba al alcance de su mano lo impulsó hacia adelante. Sin embargo, sabía que el precio por descubrirla podría ser más alto de lo que había imaginado. Y así, en el silencio del sótano, empezó el verdadero enfrentamiento con los secretos que habían atormentado no solo a los niños atrapados, sino también a él mismo. La batalla por la verdad había comenzado, y con ella la posibilidad de redención. Pero Ernesto no estaba solo.
Las voces de los niños resonaban en su mente, guiándolo hacia el destino que tanto había buscado. Ernesto cruzó el umbral del sótano, sintiendo que la oscuridad lo envolvía como una manta pesada. El aire era denso y frío, impregnado de un olor a moho y descomposición que le hizo arrugar la nariz. A medida que avanzaba, la luz de su linterna temblaba, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia. Cada paso resonaba en la soledad del espacio, como un eco de sus propios temores. Al fondo del sótano encontró una sala amplia, las paredes cubiertas de grafitis y signos de desesperación. En el centro había un círculo marcado en el suelo, rodeado de velas derretidas y restos de lo que parecían rituales olvidados. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer la conexión con los niños que habían estado atrapados en esta pesadilla. «Esto es lo que buscabas», murmuró, su voz resonando en la penumbra. «La verdad está aquí». De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, haciéndolo temblar. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, tomando formas humanas que danzaban en un torbellino de angustia. Ernesto sintió su corazón latir con fuerza. «¡No! ¡No me asustarán!», gritó, aunque el miedo se apoderaba de él. Las figuras se acercaron, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. «¿Por qué no nos liberaste antes?», preguntaron al unísono, sus voces llenas de dolor y reproche. Ernesto sintió que el peso de su culpa lo aplastaba y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Lo siento», dijo, su voz casi un susurro. «No sabía lo que estaba pasando, pero ahora estoy aquí para enfrentar la verdad y liberar sus almas». Las sombras parecieron dudar, como si la sinceridad de sus palabras resonara en sus corazones atormentados. Ernesto se arrodilló en el centro del círculo, sintiendo que el poder de la verdad comenzaba a fluir a su alrededor. «Si me escuchan, quiero ayudarles. No más oscuridad, no más sufrimiento». Con cada palabra, el ambiente comenzó a cambiar. Las figuras se acercaron rodeándolo y las velas empezaron a encenderse una por una, iluminando la sala con una luz cálida y reconfortante. Las sombras se fueron disipando y las expresiones de los rostros comenzaron a transformarse. De la desesperación pasaron a la paz, y Ernesto sintió que algo dentro de él también se estaba sanando. Pero en ese momento de revelación, una fuerza oscura emergió de las profundidades del sótano, un torbellino de ira y tristeza que amenazaba con consumirlo todo. «No puedes escapar de mí», rugió una voz tenebrosa, y la oscuridad se abalanzó sobre Ernesto con una furia incontrolable. Con un grito, se levantó. La energía de las almas liberadas lo envolvió, dándole una fuerza inesperada. «No tengo miedo», declaró con firmeza, enfrentándose a la sombra que representaba todos sus miedos y arrepentimientos. «He venido a liberar no solo a ustedes, sino también a mí mismo». La lucha fue feroz, un tira y afloja entre la luz y la oscuridad. Ernesto sintió que su cuerpo se desgastaba, pero en su corazón había una llama que no podía extinguirse. Con un último esfuerzo, alzó las manos y con un grito de dolor y liberación se lanzó hacia la sombra, dispuesto a enfrentarse a su pasado. En un estallido de luz, el sótano se iluminó por completo y la sombra fue arrastrada hacia el vacío, llevándose consigo los secretos y el sufrimiento que había mantenido prisioneros a tantos. Ernesto cayó de rodillas, exhausto, pero con una sensación de paz que nunca había conocido. Las almas de los niños, ahora libres, comenzaron a desvanecerse en un resplandor etéreo. «Gracias, Ernesto», dijeron al unísono, sus voces llenas de gratitud. «Has roto la cadena que nos mantenía aquí». Con un último suspiro, las luces se apagaron y el sótano quedó en silencio. Ernesto se levantó tambaleándose, pero sintiendo que una carga pesada había sido levantada de sus hombros. Sin embargo, al girar hacia la salida,
notó que algo permanecía en el aire, una sensación de incompletud. Al regresar a la biblioteca, la luz del día se filtraba a través de las ventanas y la atmósfera parecía más ligera. Doña Clara lo esperaba, su expresión mezcla de alivio y preocupación. ¿Lo lograste, Ernesto? Sí, liberé a los niños, respondió, su voz aún temblorosa. Pero algo sigue ahí. Siento que no todo ha terminado. Doña Clara asintió, su mirada profunda. La verdad puede ser liberadora, pero también puede dejar cicatrices. Debes estar preparado para enfrentar las consecuencias. Ernesto sintió el peso de sus palabras. Aunque había logrado enfrentar sus miedos y liberar a los niños, sabía que su viaje no había concluido. Las sombras del pasado aún lo acechaban, y la batalla interna por su redención apenas comenzaba. Mientras se alejaban de la biblioteca, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y un eco distante resonó en el aire, como un susurro de advertencia. No todos los secretos han salido a la luz, pensó Ernesto, sintiendo que su historia estaba lejos de terminar. En los días siguientes, la escuela Benito Juárez empezó a sanar, pero había un misterio residual que persistía. Las sombras que habían sido liberadas aún dejaban huellas en la memoria colectiva de los estudiantes y profesores. Algunos comenzaron a experimentar visiones, ecos de lo que había sucedido, lo que dejaba claro que el pasado no estaba completamente enterrado. Ernesto, aunque aliviado, decidió investigar más sobre los eventos que habían llevado al sufrimiento de los niños. Con cada nuevo dato que recopilaba, nuevas preguntas surgían, insinuando que había fuerzas más grandes en juego. ¿Qué había desencadenado realmente el fuego?, se preguntaba, sintiendo que una nueva capa del misterio lo llamaba. Mientras tanto, en el corazón de la biblioteca, un viejo libro permanecía abierto, sus páginas llenas de secretos por descubrir. Los susurros de los niños aún resonaban en las paredes, y la promesa de más verdades por revelar se cernía sobre él como un desafío. Ernesto sabía que su viaje continuaría. La redención no sería un destino, sino un camino lleno de nuevos misterios que lo llevarían a profundizar aún más en la historia de la escuela y a enfrentarse a las sombras que aún persistían, no solo en su vida, sino en la de aquellos que lo rodeaban. Ernesto se adentró en la historia de la escuela Benito Juárez con una determinación renovada. Había liberado a los niños, pero el eco de sus sufrimientos todavía resonaba en los pasillos. Mientras revisaba documentos antiguos y conversaba con antiguos alumnos, comenzó a notar patrones inquietantes. Cada vez que creía haber encontrado una respuesta, surgían más preguntas, como si el pasado estuviera tejido con hilos de misterio que nunca se deshacían del todo. Una noche, mientras revisaba viejos registros, se topó con un diario desgastado que pertenecía a la maestra de los niños, quien había desaparecido en circunstancias misteriosas. Las páginas estaban llenas de referencias a rituales y figuras oscuras, insinuando que la tragedia de la escuela no era un evento aislado, sino parte de un ciclo más grande y aterrador. Con cada palabra, Ernesto sintió que se acercaba más a la verdad, pero también que algo lo observaba desde las sombras. ¿Por qué nunca aprendimos de esto?, se preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El tiempo parecía girar en torno a él, y la historia de la escuela se revelaba como un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Cada intento de cambiar el destino parecía estar destinado a repetirse, como si las sombras que él había enfrentado no fueran más que la manifestación de algo más antiguo y poderoso. Los días se convirtieron en semanas y la atmósfera en la escuela comenzó a cambiar nuevamente. Los estudiantes empezaron a experimentar fenómenos extraños, susurros en las aulas vacías, sombras moviéndose en los rincones. La comunidad educativa, que había comenzado a sanar, se encontraba ahora en el umbral de una nueva crisis.
Ernesto sabía que debía actuar, pero el peso del pasado lo mantenía cautivo. Una noche, mientras la luna brillaba intensamente, decidió regresar al sótano. Allí, ante el círculo de velas que había encendido en su anterior encuentro, sintió que la historia se repetía. «No puedo dejar que esto suceda de nuevo», murmuró, convencido de que el ciclo debía romperse. Sin embargo, al encender las velas, la oscuridad volvió a cobrar vida. Las figuras de los niños, ahora con rostros más familiares, aparecieron a su alrededor. «Ernesto», llamaron, sus voces llenas de anhelo. «¿Por qué no aprendiste de nosotros?». La pregunta resonó en su mente como un eco doloroso. Él había liberado sus almas, pero no había aprendido la lección que el pasado le ofrecía. En su esfuerzo por cambiar el destino, se dio cuenta de que había ignorado la advertencia de Doña Clara. La verdad podía liberar, pero también podía encadenar. Con el corazón pesado, se dio cuenta de que la historia no solo vivía en los muros de la escuela, sino también en él. Había una parte de su ser que se aferraba a la culpa y el miedo, y esa parte lo mantenía atrapado en un ciclo de repetición. «No puedo dejar que esto continúe», prometió, alzando la voz en un grito de desafío. «No más». Pero la oscuridad se arremolinó a su alrededor y sintió que la batalla comenzaba de nuevo. La lucha por romper el ciclo estaba lejos de terminar, y en su interior una voz susurraba que la historia de la escuela, así como su propia historia, estaba condenada a repetirse, a menos que él enfrentara no solo a las sombras externas, sino también a las que habitaban en su propia alma. Mientras el sótano se llenaba de luces y sombras, Ernesto comprendió que su viaje apenas comenzaba. El ciclo de sufrimiento estaba destinado a repetirse hasta que él aprendiera la lección final. Y así, con una mezcla de determinación y temor, se preparó para enfrentarse nuevamente a su pasado, sabiendo que la verdad y la redención estaban entrelazadas en un ciclo interminable. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.